Hola, mi nombre es David Osorio. En este momento explicaré la fase 2 relacionada a la fundamentación en el caso de la prospectiva y los talleres de prospectiva. Es importante en primer lugar comprender que la prospectiva es importante porque lleva a cabo un análisis cualitativo que tiene en cuenta diferentes factores, variables influyentes dentro de toda organización, y precisamente este análisis, lo que caracteriza este análisis prospectivo o el tema de la prospectiva es precisamente en pensar en el futuro y en prevenir y en reducir la incertidumbre dentro de la organización a partir de datos y análisis del pasado, del presente y sobre el futuro. Los objetivos o fundamentos de este concepto radican precisamente en la redacción de escenarios y en acciones que se pueden llevar a cabo para precisamente afrontar esas amenazas y aprovechar las oportunidades. Como vemos en pantalla, también de llevar a cabo una perspectiva estratégica e identificación de variables que son claves. Eh, es importante entender que existen también los talleres de prospectiva, que en pocas palabras nos contextualizan, permiten llevar a cabo una prospectiva estratégica. Posteriormente llevan a cabo un proyecto integrador y se obtiene la información relevante e importante para precisamente ya elaborar esos escenarios. Aquí podemos ver en la lupa también algo importante como lo es la reducción de la incertidumbre precisamente y uno de los conceptos o factores claves o ejemplo perfecto de cómo los diferentes factores van en constante cambio en los entornos y en el mercado es el concepto del marketing, que precisamente en los últimos años ha estado en su mayor proyección por todo el marketing digital. En este primer caso vemos la selección de factores de cambio que nos ayudan a una contextualización de la empresa y del entorno. Tenemos las herramientas como son árboles de competencia de Mark Gigot, la matriz del cambio de Michael y la matriz DOFA. En pantalla, aquí podemos ver las ventajas que básicamente hablan precisamente de ese análisis aislado de cada parte relevante de la empresa. Y como desventaja en el caso del árbol de competencias, probablemente como vemos en pantalla sea que es una herramienta un poco no muy adecuada para la evaluación de factores más complejos como los técnicos. También vemos la matriz del cambio de Michael Godet, en donde su principal ventaja es la explicación precisamente de los cambios que se dan, positivos, sean estos positivos o no, y como desventaja tenemos es que no se tiene en cuenta un análisis quizás muy estructurado, como vemos aquí en pantalla, junto con las otras desventajas. La matriz DOFA es mucho más conocida y tradicional, es uno de los mejores análisis que se pueden hacer en la organización y tiene en cuenta factores internos y externos, como vemos en pantalla. Y como vemos también en pantalla, en las desventajas tenemos que, por ejemplo, se considera como la parte inicial de una planificación y quizás no es hasta el momento no es un taller muy completo y estructurado o complejo para precisamente comprender todos y cada uno de los elementos. En el segundo taller observamos que su importancia radica precisamente en la formulación de variables claves. Se caracteriza por su baja motricidad, por ser indicadores descriptivos y de evolución. Precisamente aquí vemos herramientas como el análisis de Micmac, el IGO o el abaco de Francis Regner, y en el primer caso del Micmac vemos ventajas importantes como que es un análisis estructural y se priorizan factores y variables relevantes. Como desventaja podríamos tener que es una operación de alta complejidad y se requiere de mucha información y profesionales. En el IGO, como ventaja principal tenemos la práctica y determinación de las variables clave, como vemos en la pantalla, y como desventaja podríamos tener precisamente que si hay una mala formulación de un valor numérico, pues se puede afectar toda o casi toda la matriz. Tenemos el abaco también, que contiene ventajas importantes como facilitar el debate, desventajas como por ejemplo que se puede recurrir a más tiempo debido al intercambio de las ideas. En el tercer taller tenemos la etapa de juego de actores, fundamental, que precisamente se caracteriza por el método Mactor. Como ventajas tenemos que se tienen en cuenta diferentes posiciones de los actores en contexto. Este es un taller muy importante porque nos contextualiza más detrás de cada fenómeno relacionado a las distintas variables.
Una desventaja podría ser que el método contiene limitaciones de recolección de información también un poco limitadas, pero sobre todo de la amplia contradicción que pueden existir entre todos los actores. En la etapa de escenarios de futuro tenemos el análisis morfológico. En primer lugar, este es un taller muy importante también porque hace énfasis en elementos muy evolutivos como la tecnología o precisamente, como decía hace un momento, el marketing. Por ejemplo, en el caso del análisis morfológico, se crean escenarios de investigación con futuros posibles y todas las ventajas que vemos aquí en la etiqueta. Como desventaja, también podríamos tener en cuenta que hay un riesgo elevado porque podría no existir información 100% real. En el sistema de impacto cruzado también tenemos datos importantes como que se hace una integración de todos los riesgos, ya sea en el microentorno o macroentorno. Como desventaja podría ser que precisamente podrían presentarse demasiada información y dificultar los análisis. La cruz de escenarios de Peter también tiene ventajas importantes como la evaluación de los riesgos en cada curso de cada acción y como desventaja, como también vemos en la imagen, es que se establece de pronto un futuro con amplios escenarios y puede haber mucha información y muchas acciones a tener en cuenta. En el quinto y último taller ya tenemos la etapa de la selección de la estrategia, en donde precisamente se hace énfasis en cumplir esos objetivos propuestos, se tiene en cuenta ya el análisis puntual de cada autor y aquí tenemos distintas herramientas importantes, también como el análisis multicriterio, en donde como ventaja tenemos la evaluación de cada acción establecida e incluso se establece una estructura de valoración. Como desventaja precisamente podría estar que es una fase muy compleja, implica de mucha madurez y preparación técnica para precisamente evaluar todo eso que se ha establecido. El IGO es fundamental porque, bueno, hace una descripción de todos los objetivos y variables y estrategias que más influencia tienen o que más importancia y gobernabilidad tienen también dentro del proceso. Como desventaja, precisamente podríamos tener la posible dificultad de determinar un margen de error o que no hace un énfasis en los procesos. En el caso del árbol de pertinencia, como ventajas podríamos tener precisamente un análisis cualitativo similar al primer taller y permite descubrir también nuevas ideas, aunque como desventaja precisamente podría ser que se requiere nuevamente un amplio análisis humano y de mucho criterio. Además de que podría ser una desventaja la amplia posibilidad de escenarios. Es muy importante un análisis complejo y completo. Este taller también es precisamente fundamental dentro de la perspectiva estratégica. Muchas gracias por su atención.